en la clase, ¿sí? Van a ver que todavía no hay ninguna clase subida de este cuatrimestre. Tengo las clases de los lunes y las clases de los viernes agendadas para subirlas, pero estoy esperando que me cambien la conexión de internet porque si no es imposible. El hecho de que se haya extendido la cuarentena y que se haya oficializado que el segundo cuatrimestre en la mayor parte del ámbito académico va a ser virtual, creo que también hizo que mucha gente comenzara a trabajar en forma virtual, decidiera comenzar a utilizar estos instrumentos, estos recursos, y la realidad es que también las empresas, me imagino que mejoraron el servicio porque la calidad es muy diferente a la del primer cuatrimestre. Bien, aunque ya teníamos problemas, ¿no? Antes de comenzar con la segunda parte de la unidad 5 de exportación, primero, bueno, quería saber si había alguna duda, alguna consulta al respecto de lo que vimos la semana pasada, y avisarles que el martes creo que fue, martes, miércoles, la profesora Sánchez subió las fechas de los exámenes y de los recuperatorios, ¿sí? Si alguien había guardado las que publicamos al inicio, cuando teníamos el calendario viejo, van a ver que todo se postergó un poquito más. Lo que hicimos es estirarlo lo más posible, sobre todo porque no va a haber firma de libretas en principio, entonces tenemos una clase más. Eso por un lado. Por el otro, el recuperatorio, ¿sí? Lo planeamos o lo programamos para la semana del 21 de septiembre, que usualmente no hay clases, pero este año por la pandemia y por los retrasos que hubo, se decidió que no haya sueto. Entonces, la semana del 21 nosotros vamos a tomar el primer recuperatorio del primer parcial, forma virtual también, obviamente, la misma modalidad, no va a haber ningún cambio en ese aspecto. Para aquellos que hayan aprobado el examen, hay suspensión de clases, ¿sí? Así podemos tener el Meet, esta reunión disponible para los alumnos que están rindiendo por si tienen algún problema, alguna dificultad. Por supuesto, si alguien quiere conectarse porque tiene alguna duda o consulta, puede hacerlo, ¿sí? Pero en principio la idea es dejarles ese día tanto el aula como el Meet para aquellos que tengan que rendir. Así que tienen casi un mes para revisar el examen, revisar los materiales. Intentamos no ponerlo tan cerca de los finales, porque a veces los recuperatorios se nos juntan con los finales y eso también los complica. Y lo sacamos también de la posibilidad de ponerlo a fin de año para que tengan los contenidos un poco más frescos. Así que no sé si hay alguna duda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, Pato, para vos y para todos los alumnos aquí presentes. Todo bien, por suerte, ustedes. ¿Algún comentario que quieras hacerles antes de empezar? No, más que nada que solamente he visto pocos movimientos de las correcciones, los trabajos prácticos pendientes de la primera parte sobre todo, y que sería interesante que puedan ir enviando a medida por lo menos de algunos puntos que vayan resolviendo, corrigiendo y se lo van trabajando, si van averiguando alguna información que necesiten de ayuda para asesorarlos, etcétera, porque había notado eso con esta semana de receso que tuvimos por el feriado, que no hubo poco movimiento en la actividad de los trabajos. En el día de hoy, después de la clase, voy a subir una notificación en la aula virtual, pero para modo recordatorio. Perfecto. Sí, miren que el tiempo pasa
volando al segundo cuatrimestre. Un comentario, los datos que usamos en los ejercicios, tanto en los parciales como en las guías, no sirven de referencia, sino son datos reales. Incluso algunos son bastante irrisorios o ridículos intencionalmente, porque ya tuvimos en algún momento un NOCA en otra universidad, el hecho de gente que quiera utilizar los datos, ¿sí?, de los ejercicios como base para poder sacar los datos necesarios para Expo. Tengan en cuenta que la segunda parte es bastante larga, necesita muchos datos del mercado de destino, por eso Ezequiel les dijo que por favor vayan avanzando para hacerle consultas, para ver si nos pueden ayudar, ¿sí? Nosotros, bueno, sí. Patricia, una consulta. Sí, Estoy viendo acá lo que es las fechas. sí. Figura como defensa del TP. ¿En qué es y en qué consiste la misma? Bien, usualmente la defensa del TP la hacíamos en forma grupal, ¿sí?, todos los años, el día que revisábamos los parciales. Era presencial, se reunía cada grupo, Ezequiel les daba un horario y le hacía un par de preguntas. El objetivo de la defensa, vamos a ver cómo lo realizamos este año. Tendremos que cambiar la modalidad, veremos si hacen una presentación, si sigue el mismo sistema de preguntas. Es primero chequear algunos datos que a veces están en la última presentación que hicieron, quedaron flojos, ¿sí? Darles una devolución así como de nota, para aquellos que se pueda cerrar, que ya cierren la calificación y aquellos que promocionaron se olviden, ¿sí? Entonces y por otro lado, porque ustedes van a tener una nota grupal, el trabajo práctico, y lo que nos sirve la defensa es para que cada uno participe, para que cada uno, no sé, por ejemplo, Ezequiel el año pasado y los años anteriores les hace una o dos preguntas a cada uno, en forma individual, y a veces lo que sucede es que queda en evidencia quién no trabajó y ni siquiera leyó el trabajo, ¿sí? Que ni siquiera participó de las reuniones de equipo. Nos ha pasado, además se los puedo contar Ezequiel, gente que le preguntaba, bueno, ¿y esta información por qué exportaron tanta cantidad y no sabía? Ese es el objetivo, es un trabajo grupal y por lo tanto el objetivo es que todos trabajen y que todos socialicen la información. La modalidad la tenemos que ver cómo va a funcionar, porque al no tener la presencialidad no sabemos cómo lo vamos a, si van a estar conectados solo los que rindan y tendrán las cámaras prendidas, no sé. Algo que me estaba olvidando, es decir, si me olvido de algo más avísame, abrí el micrófono y el trabajo tiene una nota grupal, pero la defensa define la nota final. Es decir, hemos tenido trabajos con 9, y hubo gente que se sacó 6 o 8 si estaba en condiciones de promocionar, no más, porque se notaba que no tenía manejo ni del producto, ni del mercado, ni de nada. Nosotros sabemos que ustedes se dividen el trabajo y está perfecto, como en cualquier empresa pasaría, no todos hacen todo, pero sí es importante que al menos lo lean, socialicen. Entonces, esa es la defensa. Usualmente se sentaba el grupo con Ezequiel y Ezequiel le hacía algunas preguntas. Eso iba a definir la nota final que les quedaba en la columna de trabajo práctico, que ustedes la van a tener como tercer parcial. Y ahora, bueno, en cuanto definamos la modalidad en función a las conectividades y cómo se venga dando, ¿sí?, el año, les avisamos, lo socializamos y eh, la realidad es que está difícil hoy
A ver, si tengo que decir cómo sería lo más parecido a lo que era la presencialidad, es que el grupo se conecte y Ezequiel le haga unas preguntas, ¿sí? Eso era como era antes, Perfecto. Bueno, ¿sí? muchas gracias. Es decir, no tienen que estudiar nada, se supone que si trabajaron no tendrían ningún problema. ¿Alguna otra duda? Esta semana nos habilitaron, también les quería comentar, el SIGA, ¿sí? Así que si empezó a funcionar, estaríamos cargando las notas de los parciales. Si para el lunes que viene, el lunes próximo, no les aparece, ¿sí? O si alguno ve que le aparece una nota diferente, lo charlamos. Pero hasta ahora no, yo en mi caso particular no tenía acceso a la carga de notas por el SIGA. Nos avisaron que aparentemente el problema se había solucionado. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Alguna duda de las destinaciones de Expo? No. Es importante que, porque lo que tiene la exportación, o lo que tiene el módulo de exportación, es que muchas de las cosas también las van a aplicar, sobre todo la parte comercial, en el trabajo práctico. Si bien ustedes ya tuvieron comercialización y muchos están trabajando en el proyecto final con esa parte, nosotros vamos a tener la unidad 6 y 7 que tiene que ver con toda la parte de comercialización del producto en el exterior. Que si bien tiene aspectos comunes con lo que es el mercado local, con la comercialización en el mercado local, tiene aspectos que lo identifican, que lo singularizan y que hacen muchas veces que intentar una estrategia de comercialización, extrapolarla al exterior, sea un fracaso, ¿sí? Usualmente lleva más tiempo, lleva más dinero y requiere mucho más estudio que lo que lleva el mercado local, porque en el mercado local tenemos una ventaja, somos parte, estamos integrados, tenemos acceso a más información o podemos tener algún conocido, o las consultoras, la información que nos da es de fácil lectura para nosotros. Sobre todo si es un producto que manejamos hace muchos años, sabemos cuál es la elasticidad del mercado, sabemos cómo va variando, si es por ejemplo, si es un producto tecnológico, sabemos las expectativas del público. En los mercados internacionales eso no es tan sencillo de ver, ¿sí? Muchos productos espectaculares que parecían que iban a ocupar un espacio vacante, en realidad ese espacio no existía. O chocaron contra una cultura diferente, contra una idiosincrasia diferente, contra usos muy distintos. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver si hoy me deja compartir. Vamos a empezar. Vamos aquí. Vamos a hacer así. Incluso. Y con pareja. Bueno, me parece que quiero proyectar. Ahí está. Bueno, nosotros entonces vamos a ver la segunda parte. Nosotros vimos todas las desviaciones, es decir, la parte legal. Ahora vamos a ver la parte comercial, pero también impositiva. Porque vamos a ver la parte de costos y de precio, ¿sí? Que van a ir de la mano, pero hay ciertas diferencias que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que quiero señalar, y que esto porque tiene que ver con el trabajo práctico, ¿sí?
que ustedes están haciendo, cuando uno diseña un plan de exportación, ya sea para un producto industrial, para un producto tecnológico o simplemente para un bien de consumo que se va a vender directamente al público, ¿sí? Hay que tener en cuenta si ustedes ya lo habrán analizado, si este producto que van a exportar va a ir a una góndola o si va a ir a una cadena de producción, es decir, con quién a quién se lo van a comercializar. Eso es un punto fundamental. Nosotros, las estrategias de inserción en el mercado, lo vamos a ver en una próxima unidad. Pero tengan en cuenta que ustedes van a tener que decidir, primero, por el tipo de producto, quién lo consume, ¿sí? Y cuando decido quién lo consume, tengo que decidir, ¿sí?, cómo llego a ese consumidor. No es lo mismo un producto que va a una góndola de un supermercado que un producto industrial o que se va a hacer parte de una cadena industrial y que por ende tiene otro tratamiento. Necesito tener un acceso directo al consumidor o a través de un representante, ¿sí? Entonces, las estrategias de inserción que vamos a tener, tenemos estrategias, por ejemplo, la venta directa. Creo que, yo escuché, perdón, escuché el chat. Le respondo, Patri, por el horario de inicio de la clase. Sí, sí, por favor, Ezequiel, si vos respondés el chat, sí, decime. Gracias. Bien, entonces les decía, depende la selección de mercado que hayamos hecho, la segmentación y esa elección de quién va a ser nuestro consumidor, vamos a elegir la estrategia de inserción. Y entonces le decía que, por ejemplo, a ver si me deja mi vista, así lo veo un poco más. Tengo que agregar a alguien, ¿no? Que quiera entrar. No sé si se va a encontrar. Entonces, entre las estrategias de inserción, ¿sí? Bueno, se colgó, y espero que la sigan viendo. Vamos a tener, por ejemplo, venta directa, representante, filial, asociación para producción, ¿sí? Cada una de estas estrategias, lo quería poner más grande, pero bueno, no me va a dejar porque se va a colgar de nuevo, así que bueno, queda así. Cada una de estas estrategias lo que me van a permitir es tener un acceso diferente a mi cliente, pero además van a definir mi precio, ¿sí? Y por supuesto, toda la logística. No es lo mismo si yo tengo que venderle a un representante, a un distribuidor, que no son lo mismo, después vamos a ver que la vinculación contractual que hay es diferente y cómo se hacen los pagos también es diferente. Entonces, no es lo mismo si yo tengo un intermediario que si tengo que venderle a una cadena de comercialización. Por ejemplo, le vendo a un importador, ese importador se lo vende a un mayorista, ese mayorista lo vende al minorista, el minorista al consumidor. No es lo mismo vender una maquinaria que vender una materia prima o vender un bien de consumo, ¿sí? No es lo mismo vender combustible o energía o cualquier producto a granel que frasquitos de mermelada. La logística no solo me va a cambiar, porque ay, bueno, es obvio, ¿no? El tipo de transporte, las cantidades, sino que va a cambiar también en toda mi estrategia comercial, pero además muchas veces se va a modificar
la normativa, recuerden las destinaciones que voy a ir aplicando. Recuerden que yo puedo hacer una destinación definitiva, pero esa destinación definitiva, dependiendo, por ejemplo, el producto, en qué me puede variar, no solo en los aranceles de exportación, es decir, en las famosas retenciones, sino también me va a variar, por ejemplo, en si tengo plazos para ingreso de divisa. Entonces, la forma también que yo comercialice también me va a impactar en esto, es decir, los plazos que voy a tener para que me paguen, si voy a poder financiar o no me voy a poder financiar. Y ustedes habrán visto en comercialización la famosa mezcla comercial, ¿sí? Precio, producto, ¿sí? Habíamos hablado también ya de la distribución, de la logística. Y en cuanto a la selección del producto, ustedes bien ya lo eligieron, ya la mayoría ya está trabajando y muchos, hay algunos, no muchos, que estén trabajando también con el producto del proyecto final. Acá es fundamental elegir aquellas características que voy a resaltar en el mercado de destino. Muchas veces la estrategia comercial no es la misma en el mercado local que en el mercado de destino. Hay muy pocos productos que pueden tener una estrategia estandarizada en varios mercados, ¿sí? Hay algunas marcas deportivas o las gaseosas, por ejemplo Coca-Cola, que tiene una publicidad que utiliza en varios mercados. Hay algunos insecticidas que se intentan exportar y por lo tanto intentan buscar homogenizar algunas cuestiones comerciales para poder ahorrar costos, pero siempre tenemos que tener cuidado de que las características que seleccionemos para utilizar en el mercado de destino deben ser propias a ese mercado. Después vamos a ahondar en esto, pero quiero aclararlo porque ustedes están en la parte que tiene que comenzar a buscar información y a diseñar su estrategia comercial, ¿sí? Nosotros lo hacemos por el último porque ustedes también ya tuvieron estas materias. Pero, por ejemplo, muchas veces hay que cambiar el etiquetado o la información que contiene, porque hay mercados que nos exigen que tenga una información especial, o porque nuestra etiqueta al mercado local no se ajusta a los usos y costumbres. A veces hay que cambiar el embalaje o el envase en el que se comercializa. ¿Sí? Hay productos que en nuestro mercado se comercializan en sachet o en potes de plástico, y en otros mercados eso no está bien visto, se espera que se comercialicen en vidrio, ¿sí? Entonces, para poder llegar a la exportación en forma correcta, primero tendría que hacer toda esta evaluación para que al momento de decidir comenzar, ¿sí? El momento de decidir realmente vender, que sea un negocio productivo y que lo podamos mantener en el tiempo, ¿sí? La decisión, como siempre decimos, la decisión de exportar no empieza cuando encuentro un comprador, sino que tiene que comenzar mucho antes con la formación de los equipos, con la búsqueda de información, con la capacitación. Y por supuesto, cualquier estrategia que tengamos de exportación tiene que ser constantemente analizada porque se va modificando, no solo porque se modifican los gustos, se modifican los usos, sino porque acá tenemos además un constante movimiento de las condiciones impositivas, por ejemplo, en nuestro país, pero también porque van a impactar las relaciones internacionales. Es decir, los vínculos políticos a nivel internacional muchas veces impactan, ¿sí?, en las exportaciones, importaciones de productos.
un producto que se exporta constantemente sin ningún problema, ante un problema estratégico político entre los dos países, puede ser bloqueado, ¿sí? O se encontró un inconveniente con, no sé, la cantidad de un químico que se encuentra en cierta fruta. Es decir, todos pueden ir variando, hay muchas variables que hay que tener en cuenta que se pueden modificar, que no tiene solo que ver con quién compra y con quién vende, ¿sí? Sino con las estrategias políticas de cada país. Pueden modificarse también las tasas, los impuestos, tanto de Expo como de IMPO, las condiciones de exportación e importación, la documentación necesaria. Es mucho más dinámico y necesita una revisión mucho más constante, diría, que en el mercado local. Y en esta mezcla comercial, por un lado vamos a tener el precio de exportación, pero también vamos a tener el costo. Ustedes van a encontrar mucha literatura que directamente habla de costo de exportación, y en realidad hay un error, ¿sí? Porque se habla de costo de exportación y tiene utilidad. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Pero primero, quiero empezar con lo que dice el Código Aduanero. ¿Sí? ¿Cuál es la base imponible? ¿Para qué sirve la base imponible? Para el cálculo de los derechos de exportación, las famosas retenciones, que no son tal, porque una retención es la retención al impuesto a las ganancias, ¿sí? La retención de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque después hay se junta el IVA ventas con el IVA compras, ¿sí? Hay un match. Acá no, acá es sin impuesto, literal, no es ninguna retención, nadie devuelve nada en caso que haya pagado de más. Entonces, la base imponible es el valor FOB, ponemos FOB y FOR porque eran los incoterms como figura en el código aduanero. FOB es Free on Board, FOB Free on Train y FOR Free on Rail, perdón, Free on Track y Free on Rail, ¿sí? Libre a bordo de un buque, de un camión o de un tren. Hoy FOD y FOR no existen más. Ahora, no están en las nuevas versiones de Incoterm. Como dijimos, todas las versiones están vigentes, por eso tampoco se modificó este artículo del Código Aduanero, ¿sí? Pero ya hace varias versiones, revisiones de los Incoterm que FOD y FOR quedaron fuera. Ahora, para hacerlo más sencillo, ¿qué voy a incluir en este FOB? ¿Sí? Voy a incluir todos los costos y gastos que voy a erogar desde que comienzo la fabricación del producto hasta que está sobre el medio de transporte. Y esto es muy importante, ¿sí? Hasta el medio de transporte, en origen. Este corte es fundamental, y ahora me estoy acordando porque pasó en el último final, ¿sí? Todos los gastos a partir del medio de transporte en adelante no forman parte de este FOB, es decir, cuánto sale el buque, los gastos de el seguro internacional, los gastos en destino, ¿sí? Gastos pagados que se cobren en destino, todos esos gastos no deben incluirse en el FOB. Si bien el FOB está, la base imponible de exportación que tomó el Código Aduanero está en función al GATT, ¿sí? Así como el IMPO, tiene más valor en este caso el Código Aduanero,
¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, ¿qué se incluye en el FOB? Materias primas, mano de obra, embalajes, envases, comisiones que se pagan o honorarios que se pagan por algún trabajo en particular, ¿sí? Los fletes internos, los gastos de despachante, si pago alguna comisión por venta en el mercado local, los impuestos en los que incurra, y ahora vamos a hacer un alto acá. Cuando hablamos de impuestos, estoy hablando de dos. Por un lado, los derechos de exportación, ¿sí? Los derechos de exportación son un impuesto y van en el valor FOB. Y por otro lado, la retención impuesto a las ganancias sobre la utilidad, ese se puede contar. Después, no se debe incluir IVA, no se debe incluir ingresos brutos, ni ningún otro impuesto nacional, provincial o municipal, por lo menos de forma explícita. Y ahora vamos a ver cuando vemos la diferencia entre precio, valor FOB o costo de exportación. ¿Sí? Entonces, cualquier gasto en que incurramos en este proceso interno de fabricación, comercialización y exportación, debo incluirlo en el FOB. Tengo que ser muy prolijo. Es fundamental que documente absolutamente todo. ¿Por qué? Hasta hace un tiempo, sí, hace varios años ya, pero el valor de exportación era importante porque pagaba derechos, ¿sí? Derechos de exportación y porque cobraba reintegros. Pero hoy es mucho más importante porque además implica el ingreso de divisas, de dólares al país. Por lo tanto, la aduana, sobre todo el sector de valoración de exportaciones, presta mucha atención a la facturación, ¿sí? A la valoración. Puede ser que esto, o sea, un error en la facturación, en la valoración, aparezca 1, 2 y hasta 5 años después. Entonces, tengo que tener todo documentado. ¿Qué es lo que nos encontramos en las pymes cuando vamos a hacer consultorías? El empresario pyme conoce mucho su producto, conoce mucho su proceso de producción, pero si yo tengo que pedirle que me diga, en esta unidad, ¿qué cantidad de mano de obra hay? ¿Qué cantidad de gastos administrativos? ¿Qué cantidad de insumo nacional o importado hay? Muchas veces no lo tiene claro. Lo que necesitamos es documentar eso. Lo que necesitamos es esos datos, ¿sí? Y ustedes los van a necesitar para poder hacer el costo de exportación. Bien. Si hay dudas, por favor, o las hacen en el chat y Ezequiel me lee la pregunta o la contesta él, o si no, abran el micrófono y me pregunten, ¿sí? Por favor, porque vamos avanzando bastante rápido y después se les hace conceptos que van dando, sobre todo aquel que leyó el apunte. Nosotros tomamos, no vamos a repetir absolutamente todo el apunte, ¿sí? Sobre todo porque hay mucha normativa legal, esto es bastante corto, a diferencia de los anteriores, pero de todas formas, si alguien lo leyó y le queda alguna duda o algo le genera ruido, por favor, sí, aproveche. Bien, yo hablé de valoración y entonces la pregunta es, ¿yo como la FIP puede intervenir en mi precio, en mis condiciones comerciales? No, de ninguna manera. La FIP no va a poner trabas o no va a investigar o no va a intervenir en las condiciones comerciales, salvo en los plazos de pago en caso que haya obligatoriedad de ingreso de divisas, ¿sí? Pero usualmente
La aduana no le va a importar si ustedes venden export, si venden FOB, si cobran una parte y después cobran el 50%, si se hacen cargo de todos los riesgos, si no se hacen cargo de los riesgos. Eso a la aduana no le importa. Lo que le importa a la aduana como órgano fiscalizador de la FIP, en el área de comercio exterior, es la base, ¿sí?, sobre la que se van a liquidar estos impuestos. Y eso sí, la FIP interviene, es decir, la aduana, vuelvo a repetir, como órgano fiscalizador de la FIP. Y acá va a intervenir en dos formas. Por un lado, la clasificación, es decir, que sea la posición arancelaria correcta. Recuerden que en caso de tener dudas sobre la posición arancelaria y ser un exportador de un producto no convencional, lo que le conviene es pedir una definición, ¿sí?, una resolución de clasificación a la aduana. Eso se hace a través del despachante. El despachante presenta documentación, presenta un expediente, y la aduana se va a expedir y va a decir: este producto se clasifica por esta posición arancelaria. Utilizando ese número de resolución, lo que me evito, sobre todo en un producto complejo o nuevo, es tener después trabas al momento de exportar. Es decir, la aduana ya se expidió, no hay ningún verificador que pueda ir en contra de ese número de resolución, ¿sí?, porque lo hizo la sección clasificación de exportaciones. Y por otro lado, el valor por el cual voy a pagar impuestos y sobre el cual me van a hacer las devoluciones. Está todo reglamentado en el Código Aduanero, ¿sí?, y el Decreto 1001, que es el reglamentario, y todas sus modificaciones. Pero básicamente, si la aduana considera que el valor que le estoy proponiendo no es correcto, me puede pedir una revalorización. Es decir, que vuelva a presentar la valoración del producto, me puede realizar una inspección, incluso presentar su propia valoración, la cual puedo aceptar o puedo impugnar. Es decir, ahí ya comienza un trámite legal. Al igual que en INCO, cuando el valor, y esto se toma también del GATS, si bien lo retoma el Código Aduanero, lo que va a suceder es que la aduana puede tomar productos idénticos, ¿sí?, o similares, puede tomar valores de cotizaciones internacionales, puede tomar precios de referencia, puede tomar estadísticas anteriores, ¿sí? Hay una serie de métodos que se podrían utilizar para establecer el valor de este producto. Cuando es un producto monopólico, es decir, que solo yo lo exporto, lo que suele pasar es que la aduana no tiene otros exportadores para comparar y por lo tanto use otros medios como productos similares, o que pida documentación complementaria, o que pida detalle de la evaluación. Por eso digo que tenemos que tener todo documentado para poder presentar cómo llegamos a ese valor. Algunos exportadores lo que hacen es generar antecedentes exportando productos similares o casi idénticos con otras marcas y a través de otras razones sociales. No es lo más común y no sería lo usual o lo ideal, pero lo que permite es que las bases de datos de la aduana, ¿sí?, figuren otros antecedentes con precios similares. Esto no me garantiza que yo no voy a tener problemas, ¿sí?, porque cuando vean que se exportó por, no sé, dos razones sociales diferentes en pocas cantidades, y yo exporto en forma continua grandes cantidades, si les hace ruido ese valor, y sobre todo con precios internacionales, puede ser que de todas formas me inicien una acción de valor, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, por eso es muy importante
que cuando se arman los costos de la producción local, si se piensa en exportar, sea muy prolijo, sobre todo en el precio unitario. ¿Cómo llegamos, ahora vamos a ver, a ese FOB de exportación, ¿sí? Cada uno de los ítems? Cada empresa, sobre todo las multinacionales, tienen su propio método, sistema de cálculos de costos. La normativa establece uno, es el que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Yo siempre lo que les digo, sobre todo cuando doy cursos en empresas o cuando hago una consultoría, es resuélvanlo como quieran siempre y cuando lo resuelvan de esta manera al final. Es decir, si ustedes con la información que tienen, con sus planillas de Excel, con sus sistemas de costos, me pueden dar estos datos, yo no tengo problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me aseguro que en caso que tenga una inspección de valor, voy a poder responder en forma rápida y concreta con los datos necesarios. ¿Sí? ¿Alguna duda? Al igual que en INPO, nosotros tenemos rubros, ¿sí? Cada rubro va a incluir una serie de datos o de costos, ¿sí? O gastos, de acuerdo cómo no sea la nomenclatura de cada empresa. Así que no se preocupen si ustedes los tienen con otro nombre, no vamos a calificar los nombres, si no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes conozcan los procedimientos. El primer rubro es el costo de producción. Y tenemos dos métodos. Por absorción, costos fijos y variables, con la asignación porcentual a cada unidad, y costos marginal, que son solamente variables. La normativa inicialmente dice que hay que exportar por costos por absorción. ¿Sí? La práctica es que muchos exportadores te dicen, yo tengo cubiertos mis costos fijos, yo hago una asignación al producto de exportación, me varía el precio, puedo quedar fuera del mercado, entonces tienden a hacer un costeo marginal. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Si ese costeo marginal va muy por debajo de lo que sería un costeo por absorción, puedo tener un problema, sobre todo con AFIP. Así que esta parte, esta decisión, ¿sí? Tengo que analizarla muy bien con mi contador, con la parte legal. En principio, costos de producción deberían ir todos, directos, indirectos, fijos y variables. Con respecto a los costos de producción, en lo que tiene que ver con materia prima, yo puedo tener materia prima importada y materia prima nacional. Y acá, cuidado, si yo compro tornillos chinos en un mayorista nacional y me da una factura A, ese costo es nacional, es mercadería nacional, porque ya pagó todos los derechos de importación, es decir, es una mercadería nacionalizada. Es decir, se toma más allá de que sea origen chino, origen ruso, origen Mercosur, es decir, de Uruguay o Brasil, se lo toma como producción nacional, ¿sí? Mercadería de origen nacional. La mercadería de origen importado o extranjero es aquella que la importó el mismo exportador en un procedimiento anterior. Es decir, hizo todo, lo que están haciendo ustedes en el trabajo práctico, que primero importaron para después exportar, eso que ustedes importaron, eso sí va a ser mercadería de origen importado, o internacional, o, ¿sí? ¿Por qué? Porque
ustedes ahí van a poder diferenciar entre el costo final del producto y el valor CIF. Ustedes cuando compran un producto en un mayorista, en una ferretería, en cualquier otro tipo de local nacional, no tienen valor CIF y costo, ¿sí? Porque ahí está la ganancia del señor. En cambio, cuando ustedes las importan en forma personal, ¿sí? El propio exportador, persona física o persona jurídica, o como es ahora, persona humana o persona jurídica exporta, si primero importó esa mercadería, va a tener todos los datos y lo va a poder colocar como mercadería de origen internacional o mercadería importada, etc. ¿Sí? Una Entonces, pregunta. sí, O sea, si esa mercadería, o sea, está importada transitoriamente para después serla reexportada, ¿no considera costo de producción? sí, también. Tanto si está importada en forma definitiva o en forma temporaria. Cualquiera de las dos entra en los costos de producción. Lo que Ah, ok. pasa O es sea, todas las mercaderías. todas, absolutamente todas. Lo que va a cambiar es el impacto en los costos. Después cuando veamos la fórmula, una, si vos compraste tornillos, vuelvo al mismo ejemplo para que sea más gráfico y además sea más fácil. Si yo compré tornillos en un mayorista nacional, esos tornillos van a ser mercadería de origen nacional. En cambio, si yo importé, o en el mismo producto, si importé un insumo en forma temporaria, va a ir el costo, pero va a estar dividido. Va a tener por un lado el impacto del CIF, por otro lado el impacto del costo final al que vos arribaste. No los quiero mezclar más porque sin la fórmula es un poco difícil de ver, pero vas a poner todo. A ver, bueno, siento que tengo que agregar a alguien que entró recién. Sí, no sé si te respondí, si se entiende. Es decir, en el costo de producción va a ir todo tipo de materia prima, todo tipo de insumo, va a ir la mano de obra, si tengo que contratar personal adicional, lo mismo que ustedes usan, por muchos ya lo tienen desarrollado para proyectos final, el costo de un producto, el costo de producción local es similar. Lo único que nosotros lo que pedimos siempre, sobre todo en la práctica, ¿sí? Es un grado de precisión o detalle mucho más riguroso. Es decir, lo que nosotros vamos a necesitar, sobre todo para la FIP, es llegar al verdadero costo de cada unidad, con todo lo que esto incluye. Mano de obra, materia prima importada en forma temporaria o definitiva, materia prima nacional y cualquier tipo de otro costo que implique la producción. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Bien. Gracias. Gastos administrativos, y acá es no, por favor, cualquier cosa, si no quedó claro, avísame, por favor. Gastos administrativos, y acá sí tenemos un problema. Los gastos administrativos tienen que ser aquellos que impactan directamente en el proceso de producción, de exportación. Y en esto en una pyme es muy difícil de saber, porque usualmente hay uno o dos gerentes, un contador que es externo, el administrativo, la recepcionista. A veces el rubro administrativos, ¿sí? O gastos administrativos, en la práctica es el más difícil de definir, porque forma parte de mis costos fijos. Entonces, lo que suele hacerse es un grado de incidencia, ¿sí? Un porcentaje de incidencia, esto se trabaja con el contador,
sobre cada unidad a exportar. No es un trabajo sencillo, la mayoría de las pymes acá tienen un problema serio, y no crean que, salvo las grandes empresas que ya tienen muy aceitado el proceso de exportación, el tema de gastos administrativos, porque usualmente, salvo que sea una empresa 100% exportadora, es muy difícil que el sector de administración se dedique solo a comercio exterior. Es decir, usualmente se dedica al mercado local y a diferentes líneas de productos. Pero ahí entraría todo tipo de trabajos, a excepción de los comerciales, cualquier tipo de actividad que estuviera vinculado a la exportación deberían incluirse, ¿sí? Gastos de comercialización internacional. Acá puede ir los datos, si hay un departamento de comercialización, se podrían incluir acá. Todos los gastos, por ejemplo, de envío de muestras, gastos promocionales, ¿sí? Por ejemplo, envío de folletos, si hay una feria internacional en el exterior, si participamos de una misión comercial, es decir, cualquier gasto en el que se haya incluido para poder vender el producto. Y acá hago una aclaración. Si yo voy a una feria internacional y gasto $150.000 entre enviar muestras, folletería, zapatas, stand, hospedaje, movilidad, etcétera, 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 yo no puedo impactar estos $150.000 en una exportación, porque me queda fuera del mercado. Lo que se suele hacer es un prorrateo. Se estima, bien, de esta feria internacional, ¿cuántas unidades se espera o se proyecta vender? ¿Sí? Y se prorratea el valor de esa feria, de esa misión comercial, de ese evento, entre esa cantidad de unidades. Ojo que eso fue un error muy común en los finales y en muchos trabajos prácticos, ¿sí? Algunos proyectan participar o enviar una muestra. Si yo envío una serie de muestras, ¿sí? Si el valor es muy bajo, no hay problema, lo puedo colocar en una operación determinada al que le mandé las muestras. Ahora, si hago una campaña y envío folletería, aunque ahora la mayoría de folletos son virtual, pero si envío muestras con documentación a diferentes clientes, no puedo toda esa campaña colocarla en una exportación única. Entonces, eso sí se me permite, ¿sí? Siempre y cuando tengo documentado y contablemente establecido, bueno, en cuántas operaciones se decidió prorratear esa operación. Por ejemplo, esa feria, esa misión, ese viaje de negocios. Son muy pocos los productos a los que yo le puedo asignar un viaje y que no me impacte el precio final. Gastos financieros. Una pregunta, igual Sí. Lo que se busca como exportador es intentar, en este caso, es declarar lo menos posible en lo que es prorrateo, o sea, lo que es la realidad. Es buscar aquellos que puedo no llegar a declarar o mostrar. Depende, sí. Vos, a ver, todavía no llegamos a la parte de estrategias. Vos vas a tener un precio de exportación. Y este precio de exportación va a tener que reflejar un costo más una utilidad. ¿Sí? Ahora, vos le vas a tener que demostrar a la aduana cómo llegaste a ese costo, si tenés una inspección de valor. No siempre declarar lo menos te sirve. A veces vos tenés que llegar a un valor que declaraste, ¿sí? Y tenés que justificarlo de alguna manera. A ver, ¿cómo suelen trabajar las pymes?
pymes tienen un valor de la competencia y ellas ajustan su valor de exportación al valor de la competencia o el que se está exportando en el mercado y que sabe que descontados todos los gastos de exportación le da una utilidad interesante. Lamentablemente muchos trabajan así. O tienen un costo local y a ese le suman la utilidad, ¿sí?, que les permite, o un diferencial que les permite absorber todos los gastos de exportación y tener una rentabilidad importante. Ahora después, si vos tenés una acción de valor, es decir, investigación de valor, vos tenés que justificar de dónde sacaste ese precio. Y pensá por qué acá tenemos una diferencia con los contadores del mercado local. Los contadores del mercado local sí intentan ponerlo menos para pagar menos impuestos, ¿sí? Pero vos acá estás jugando con un valor que después vas a tener que ingresar, entonces, y que vas a tener que facturar. Entonces, no siempre podés bajar tanto acá en el costo de exportación, porque vos tenés que llegar a un valor que vas a tener que declarar y que después vas a tener que ingresar como dices, eso, si es la obligatoriedad, y que vos vas a cobrar reintegro sobre ese valor y vas a cobrar, vas a tener que pagar derechos. Pero hoy, el mayor, digamos, problema que hay para los exportadores y donde está la mayor presión es el valor final declarado, porque es lo que se debe ingresar, y eso es lo que te verifica. Estás subfacturando, ¿sí? La subfacturación de exportaciones es un delito grave, ¿sí? Está entre los delitos penales tributarios, porque supone que estás intentando evadir pago de derechos, pero además estás intentando ingresar menos divisas, y es tanto como, es tan grave o más que pagar menos IVA, ¿sí? Evadir IVA. No sé si se entiende. Acá a veces no es tan fácil declarar menos. Tenemos que ser muy hábiles, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de declarar el valor de exportación, porque es también lo que yo voy a poder facturar. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Igual a medida que avancemos y vayamos viendo la fórmula, quizás les va a quedar un poquito más claro. Y gastos financieros, podemos poner intereses sobre créditos de preexportación, ¿sí? También acá hay que ver qué se puede cargar, qué podemos imputar a esta operación únicamente. Ustedes piensen que cuando hacemos el costo de exportación, quizás a diferencia de lo que es el mercado local, hablamos de operación por operación. Acá no podemos hacer un costo genérico y repetirlo. Acá cada operación, por las cantidades, vamos a ver que hay muchas variables que van mutando. No puedo hacerlo, puedo tener una plantilla, puedo trabajar con ciertos márgenes, perfecto, pero la realidad es que vamos a tener que hacer operación por operación. Entonces, en gastos financieros puede también haber costos de financiamiento del producto, ¿sí? Etcétera. Con los impuestos, vuelvo a repetir, no podemos colocar IVA, ¿sí? El IVA, todo el IVA que pague durante el proceso productivo, puedo pedir la devolución. No puedo poner ingresos brutos, ni ningún otro impuesto, ni tasa municipal o provincial, ni nacional. Los únicos impuestos que están permitidos son los derechos de exportación y impacto del impuesto a las ganancias que se pone en forma indirecta, que después vamos a ver. Algunos
digamos, este es el principal problema que tienen algunos exportadores, principalmente aquellos que solo exportan, no venden en el mercado local, porque pagan IVA, pagan IVA, pagan IVA en sus compras y no pueden, ¿sí?, reflejarlo en los precios, es decir, no lo pueden transferir al precio de venta, o no deberían transferirlo al precio de venta. En esos casos existe el procedimiento de devolución de IVA. Funciona, no siempre en efectivo, obviamente, usualmente lo que se les va a dar es crédito para pagar otros impuestos, y el único problema que tiene es que para poder pedir la devolución del IVA no tengo que estar atrasado en ningún otro impuesto, es decir, no puedo recargas patronales, no puedo estar atrasado con mi declaración de impuesto a las ganancias, etc. Utilidad. Vamos a ver si, y por qué dice utilidad neta. Yo lo que tengo que saber es cuánto quiero ganar. Ya sea en forma fija, quiero ganar por justo $50, quiero ganar por operación $50.000, o quiero ganar un 10%. Yo tengo que estar seguro de eso. ¿Qué es lo neto que quiero ganar? ¿Por qué? Porque lo que a mí se me va a permitir es agregarle el impuesto a las ganancias, esta utilidad en la fórmula. Esto vamos a andar en esto. ¿Por qué? Porque una vez que yo venda, ¿sí?, sobre la utilidad me van a retener el 35% de impuesto a las ganancias. Incluso cuando hay exportadores chicos, sobre todo exportadores de servicios, cuando le depositan en la cuenta, el banco como agente de retención les va a retener el 35%. Entonces, cuando calculo mi costo de exportación, tengo que ser consciente que al porcentaje de utilidad, ¿sí?, va a ser reducido en 35% por el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que me permite los usos y las costumbres de la normativa es recargar a la utilidad deseada el 35% de impuesto a las ganancias. Cuidado si hay algún cuidado si hay algún recursante, porque nosotros esto no lo veíamos, ¿sí? En el libro anterior esto no estaba planteado, no se hacía. Algunas veces en clase se lo aclarábamos, ¿sí?, cuando teníamos tiempo, pero no era algo que lo diéramos. Entonces, aviso por las dudas, ¿sí? Nosotros este año lo vamos a empezar a hacer porque creemos que debemos acercarnos dentro de nuestras posibilidades lo más posible a lo que es la práctica, ¿sí?, el día a día, el trabajo de campo de comercio exterior. Entonces, de utilidad, gastos directos de exportación, y esto los voy a dar semijuntos, y gastos indirectos de exportación. Cuidado con la palabra directos e indirectos, ¿sí? Depende el tipo de costos y con quién hayan cursado costos, esto puede diferir y se puede llegar a confundir. Los costos que nosotros decimos directos de exportación son aquellos que están vinculados específicamente a la operación de exportación en particular de la que estamos hablando, pero que además tengo el dato monetario. Por ejemplo, gastos de despacho aduanero, $500, ¿sí? Transporte entre la planta y el puerto de Buenos Aires, 35.000 pesos. Embalaje, $2.000, etcétera, etcétera. Es decir, son gastos vinculados a una operación en particular, de los cuales cuento con un valor monetario.
en dólares o en pesos, ¿sí? En cambio, los gastos indirectos de exportación son gastos vinculados directamente a esa operación de exportación, pero que no cuento con un valor en particular, sino que tengo un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, el despachante me cobra el 1% el 1% sobre el FOB de comisión. Comisiones bancarias del 3%. ¿Sobre qué? Sobre el FOB de exportación. Comisión de venta, ¿sí? Tengo un vendedor, cobra el 2% sobre el valor FOB. Fíjense que son porcentajes sobre mi incógnita, ¿sí? Me falta el pizarrón. Es decir, son valores que yo tengo que pagar, ¿sí? Son erogaciones que voy a hacer, pero van a estar sobre el valor FOB que el cual tengo que calcular. Entonces, no tengo un monto. Si hoy quiero saber cuánto va a ser lo que le tengo que pagar al despachante, en realidad, y depende de lo que exporte, la cantidad que exporte, el valor FOB que exporte. ¿Se acuerdan que en IMPO el despachante me cobraba el 1, el 2, el 3% sobre el valor CIF? Bueno, acá es lo mismo, pero es el valor FOB. Con la diferencia que tengo una fórmula. Para Expo tengo que completar una fórmula. Después, gastos por gravámenes, ¿sí? Ya tengo, si tuve que hacer alguna evaluación en particular, algunos ponen acá, en vez de poner en impuestos, los derechos de exportación los ponen en este rubro. Es lo mismo, ¿sí? No hay inconveniente, es decir, lo que vayan, nosotros no le vamos a tomar en particular qué va en cada rubro, sino lo que nosotros queremos es que ustedes puedan realizar el costo en forma correcta. Los rubros son simplemente para organizar. Y los incentivos promocionales son el reintegro y el drawback. Recuerden que para cobrar el reintegro es en forma automática, lo calcula el sistema informático Malvinas en forma automática. En cambio, el drawback tengo que tener el certificado de tipificación y la resolución por la cual me permitieron importar en forma temporaria para exportar, ¿sí? Entonces tengo que tener ese certificado de tipificación, que era mi matriz insumo producto, más la resolución aduanera aceptando ese certificado de tipificación, y por supuesto voy a tener que declarar algunos datos, como por ejemplo el número de despacho de la exportación, la importación previa, ¿sí? El drawback se paga por unidad, ¿sí? Entonces, me van a decir, bueno, este producto tiene $1 por unidad, $1 por kilo, $1 por litro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo exporte, mejor dicho, a la materia o a los insumos importados que estén incluidos en el producto que exporte, la cantidad que voy a cobrar, ¿sí? Si cada par de lentes tiene 2 vidrios importados, y yo cobro $1 por vidrio, bueno, tendré que multiplicar $1 por 2 por la cantidad de pares de anteojos que exporto. En cambio, el reintegro es un porcentaje que se lo considera, por supuesto, indirecto y que va en el denominador de la fórmula. Ahora vamos. ¿Alguna duda sobre estos rubros? Más allá de las que ya... Bien.
Nosotros tenemos una fórmula genérica, pero ojo, ¿sí? Que esto puede ir mutando. Tenemos el valor FOB, tenemos un numerador en dólares, siempre en dólares, ¿sí? Donde vamos a expresar todos nuestros valores numéricos conocidos, los importes, los que dijimos directos, todos en CX, que es el costo de exportación, vamos a tener todos los primeros rubros, ¿sí? Costo de fabricación, gastos administrativos, gastos comerciales, todos aquellos valores que conozca. Ahora lo vemos, menos el drawback. Recuerden que el drawback es unidad por insumo, cantidad de materia prima importada. Y acá voy a este término. R reintegro por CIF de la materia prima importada, y acá quiero que presten atención. Si yo tengo materia prima importada, voy a tener dos valores. Uno es el costo, que lo obtuve cuando hice el costeo de importación. El costo de esa materia prima importada va acá, el costo de producción, junto al costo de producción. ¿Sí? Voy a tener costo de materia prima local, 100. Costo de materia prima importada, 200. ¿Sí? Ahora, sobre esa materia prima importada, el gobierno no me va a pagar reintegros. Por lo tanto, lo que me permite es esa porción de reintegro que no voy a cobrar, subirla al costo de exportación o al precio de exportación. ¿Cómo? Haciendo CIF de la materia prima importada por el reintegro. Voy a hacer un invento, ¿sí? No sé si va a funcionar. A ver, porque sin el pizarrón voy a hacer un experimento. A ver si puedo escribir acá. El tema es el siguiente. Cuando a mí me pagan el reintegro, me lo van a pagar de la siguiente forma. FOB menos CIF de la materia prima importada. ¿Sí? Esta es la base de reintegro. Yo voy a pagar derechos de exportación sobre el FOB, pero los reintegros solo me lo van a pagar sobre el valor agregado, ¿sí? De el mercado local, es decir, lo que fabriqué acá, lo que se produjo acá, o al menos lo que ya pagó impuesto en nuestro país. Entonces, esta porción de reintegro que no voy a cobrar, el Estado lo que me permite es aumentarla en mi valor de exportación. A veces no es mucho, pero es una formalidad. Si yo estoy declarando materia prima importada, más allá que esto no me incida en nada, principalmente porque es muy difícil cobrar los reintegros, ¿sí? Debo declararlo. Y traigo a colación una pregunta que hizo un compañero hace un rato. Tengo que buscar declarar lo menos posible y no siempre puedo. Yo lo que tengo que hacer, y vamos a ver, es una serie de fórmulas. Tengo que tener muy claros los datos y después voy a jugar con mi estrategia de comercialización y con mi precio de exportación. Pero primero tengo que hacer este cálculo y sentarnos en una mesa y después empezar a ver cómo leemos. Pero primero necesito esto, lo más legal y crudo posible. Y entonces, más allá que esto no lleve incidencia, no me genere ninguna incidencia, lo tengo que declarar si declaro materia prima importada, si tengo materia prima importada. Pregunta, Sí. ahí aparece el costo de exportación.
O Sí, sea, todos los rubros, o sea, los primeros rubros, rubro, el costo de producción, por ejemplo. sí. ¿Dónde aparece? Acá está. En costo de exportación, en CX. Sí. No sé si no entendí la Ah, está bien, pregunta. está bien. Perfecto, no lo Ah, estaba leyendo como DX en. No, está bien. CX te entra. Para que volví para atrás. Sí, está acá. Está cuarto acá. Del rubro 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Acá no tiene número, pero sería 1, gastos de producción, gastos administrativos, gastos de comercialización internacional, gastos financieros, ¿sí? Utilidad neta, sí existe, y gastos de exportación directos. Todos esos entrarían en CX. Acá. Buenísimo, gracias. No, no. Voy a hacer un cambio, pero ojo, esto es simplemente con fines didácticos. No lo usan en el final ni en los parciales porque ya nos pasó y después hacen cualquier cachivache. Yo esto lo puedo cambiar por esto. ¿Sí? Esto es simplemente una ayuda a memoria, no para que lo hagan en los parciales ni mucho menos en los finales. Porque aparte se lo puede corregir otro y no va a entender nada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ese CX, costo de exportación directo, lo podemos reemplazar por todos aquellos gastos y costos de los cuales tengo un monto, tengo un valor monetario. Todo aquello que sé definitivamente cuánto impacta en la operación, es decir, 5, 10, 50 por unidad, 1000 por operación, todo lo que tenga un valor monetario, lo pongo en el numerador aquí. ¿Sí? Recuerden que este es el CX. En el caso aquí también, en el numerador, podría ir la utilidad bruta, a ver si tengo un lugar. Bueno, ustedes la tienen como una utilidad bruta. Por ejemplo, si yo quiero ganar, perdón, $50 por unidad, $10 por unidad, lo tengo que poner en el numerador. Si yo quiero ganar $50.000, $30.000, $150.000 por operación, lo tengo que colocar en el numerador. ¿Hay operaciones que tienen dos tipos de utilidades? Sí. Muchas veces, sobre todo las que tienen varios grados de negociación, ¿sí? Que no se negocian con un solo cliente, o que tienen, por ejemplo, mucha variabilidad en el precio cuando uno negocia, o cuando tengo un producto que se vende en el mercado local y en el mercado externo, entonces lo que suelo tener es una utilidad fija y una utilidad porcentual. La utilidad fija es esta, va en el numerador, y si tengo utilidad porcentual, 10% sobre el valor FOB, 5% sobre el valor FOB, 60% sobre el valor FOB, lo coloco en el denominador. ¿Sí? Acá va a tener gastos directos de exportación, que también simplifica varios rubros. Lo que hago es todos aquellos gastos que no tengo un valor, sino un porcentaje, los voy a considerar gastos directos de exportación, indirectos de exportación, y los voy a unificar en este valor. Por ejemplo, los honorarios del despachante si son porcentuales, las comisiones bancarias si son porcentuales, si tengo incidencias de materia prima o gastos administrativos porcentuales, si tengo comisiones por venta, todos esos valores los voy a poner, los voy a agrupar
de esos rubros que teníamos en gastos de exportación indirectos. DX es derecho de exportación. ¿De dónde lo obtengo? Del nomenclador. ¿Se acuerdan que cuando veíamos costos de expo, decía AEC, DIE, DII y DX? Ese DX es este derecho de exportación. El derecho de exportación lo establece el gobierno, ¿sí? Al ser un impuesto nacional que se cobra a los nacionales, ¿sí? A los productores nacionales. El gobierno no tiene tope, ¿sí? Si bien se estila que no sea superior al 35, no hay un tope. El gobierno podría decidir aumentar los derechos de exportación si quisiera. Lo puede hacer, no debería salir por ley del Congreso, pero en nuestro país lo podría hacer por decreto, aunque no corresponda. Gastos de comercialización indirectos, si tengo una incidencia porcentual de una feria, si tengo alguna comisión en particular que no agregué en los gastos de exportación, lo puedo agregar acá. Si no separan que gastos de exportación indirectos y gastos comerciales indirectos, no hay diferencia, ¿sí? No se preocupen. Es lo mismo, lo importante es que respeten el lugar de la fórmula en el numerador o en el denominador si está dentro o fuera del paréntesis. Tenemos la utilidad en caso de que sea porcentual, ¿sí? Y el reintegra. Si hacemos esto, podríamos decir que acá van todos los porcentajes. Todo lo que sea porcentaje, ¿sí? Entonces podríamos decir que mi fórmula queda por igual así. Vuelvo a repetir, esto es una ayuda en memoria, ¿sí? No lo hagan en los parciales ni en las finales porque no es correcto, ¿sí? Dólares sobre porcentajes. Dudas, igual con números es mucho más, pero quiero avanzar un poquito más. ¿Alguna duda sobre esta fórmula base que va a tener un montón de mutaciones? Piensen que cada operación va a tener su propia fórmula, que cada tipo de producto va a tener su propia fórmula, y por lo tanto, más allá que yo trabaje con algo genérico, va a ir habiendo mutaciones. También hay operaciones que me puedo encontrar con algún otro tipo de impuesto, o recargo. Hasta ahora, por suerte, la exportación no tenemos, pero podría haber, o me puedo encontrar con alguna tasa en particular, ¿sí? Por eso no hay un genérico. Esto es lo más básico que nos podemos encontrar. ¿Dudas? Quiero que vean lo siguiente. Esto está tomado directamente de la punta. Mi costo, si vamos a lo contable, es la fórmula que vimos en la emilia anterior sin utilidad, ¿sí? Lo que se llama el FOB sub 0. ¿Para qué me sirve este FOB sub 0? Y que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí esta es mi base para saber si puedo exportar o si no puedo exportar. Porque el FOB sub 0 lo que me va a decir es qué precio, es decir, qué valor tengo que exportar para cubrir todos mis gastos, desde producción hasta comercialización y aduaneros, y no perder plata. Es decir, con este FOB salgo hecho, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque si yo voy a negociar y tengo este valor, sé que de acá para abajo pierdo plata y tengo que ser consciente de eso. Me ha pasado
incluso trabajando para UTN, ¿sí? Consultoría de empresarios pymes que van felices a una reunión comercial, a una mesa de negociación, sí, negocian, bajan el precio y como estamos hablando de montos elevados y en dólares, entonces, o antes eran euros, cuando hacemos la conversión nos parece que ganamos, le dicen ganamos un 5%, un 10%, y cuando sacamos esto, estamos perdiendo plata. Entonces, cualquier negocio, cualquier decisión que tome, partiendo de si voy a exportar, tiene que partir de esta forma. ¿Sí? Me olvidé que era una imagen y no puedo marcar. ¿Se puede hacer? Y acá. Bueno, un segundo. Listo. ¿Sí? Para mí, de todo, más allá del impositivo y lo aduanero, esta es la más importante, porque mis decisiones van a partir de acá. Si mi FOB sin utilidad me deja fuera del mercado, ¿sí? Si mi competencia vende un FOB menor, si mi FOB me está sacando de la posibilidad de exportar, es porque yo tengo que solucionar cuestiones internas, ¿sí? Proceso productivo, buscar un reemplazo de materia de obra, mejorar mi matriz insumo-producto. Las decisiones ingenieriles que ustedes conocen, ¿sí? Eso ustedes saben más que yo. Porque si esto me da mal, si ya esta fórmula me deja fuera del mercado, significa que mi problema son mis costos, ¿sí? Mi proceso productivo, mi proceso de comercialización, etc. Bien. Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Ay, perdón, que estamos en casa. Si hay alguna duda, por favor me paran, porque acá vamos con las partes un poco más. Bien. Bueno, entonces, yo tengo mi FOB cero, mi FOB sin utilidad. ¿Sí? Ahora, para pasar de mi costo a mi precio, tengo que agregar utilidad. ¿Sí? Tengo que agregar utilidad. Y la utilidad, como dijimos, la puedo agregar de dos formas. O en forma fija o en forma porcentual. Fíjense que dice utilidad bruta. Y cuando nosotros vimos, acá decía utilidad neta, yo les aclaré. Recuerden, ustedes tienen que decidir cuánto, si quieren ganar. ¿Quieren ganar $10? Bueno, en la fórmula no pongan $10, es $10 más el 35% que después vamos a hablar la formulita cuando lleguemos a la práctica. Porque recuerden que cuando ustedes presenten esto a la aduana, después le van a retener el 35% de la utilidad ganada. Es muy importante esta diferencia. Acá tenemos costo, acá tenemos precio. ¿Sí? Y el precio, ¿sí? Y creo que acá quizá voy a poder contestar una pregunta previa de declarar lo menos posible. Ojo, porque este valor FOB es el que va a ir en la factura, ¿sí? El que voy a declarar a la aduana que voy a cobrar. Entonces, si yo lo desdibujo mucho, si yo lo bajo mucho, no voy a poder elevar el precio de venta. Porque ¿qué va a pasar? La aduana en algún momento me puede decir, bueno, de esto, ¿cuál es tu utilidad? Para poder liquidar el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Por eso yo digo, hay que ser muy ordenado. Si yo tengo todos los datos y sé que a esta operación le cargué el 10% o le cargué $10 por unidad, no voy a tener problema. ¿Sí? Y si eso es lo que después mi contador liquida,
El problema es cuando empieza a haber inconsistencias y sobre todo cuando hoy, cuando estoy subfacturando, cuando mi valor de venta está muy por debajo de los valores de referencia o valores comerciales a nivel internacional. Así que cuidado con eso. Hoy, por intentar pagar menos derechos de exportación, puedo tener un problema muy serio. Incluso hasta me pueden bloquear líneas de crédito, me pueden bloquear cuentas, intervenir, etc. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Después vamos a ir a la práctica. La clase que viene vamos a hacer toda una clase de práctica. Lo que les voy a pedir es que por favor vean el ejercicio que está. Y la clase de que hoy nosotros también vamos a subir una guía, ¿sí? No hicimos la clase de práctica hoy intencionalmente porque la otra vez no funcionó. Yo empecé a hacer ejercicios de importación y había quedado comidos en el aire, había gente que no había podido leer o había empezado más tarde. Lo que les voy a pedir es que repasen todos los datos y tenemos la clase que viene toda completa de práctica de costos de expo. Incluso si alguno tiene dudas sobre la ejercitación, sobre el trabajo práctico, lo podemos ver. Yo hice un comentario, dije, bueno, acá tenemos costo y tenemos precio. Y ahí hay otras decisiones que tomar, ¿sí? Porque yo puedo querer ganar cierta cantidad de dinero, pero ese dinero que yo quiero ganar tiene que ir en consonancia con lo que me establece el mercado, ¿sí? Lo que me permite el mercado. Por eso nosotros le pedimos a ustedes también una breve investigación, que no es lo que se suele hacer tan en poco dado, pero sí necesito saber los precios, los productos complementarios, los productos sustitutos, qué valores tienen, qué maneja la competencia, sobre todo si es un producto en góndola, ¿sí? Entonces, tengo mi costo, por eso digo que la decisión de exportar comienza acá, comienza en mi COP 0, sin utilidad. De ahí en más voy a planificar cualquier estrategia comercial que quiera. Si esto me deja fuera, tengo que empezar de cero. Entonces, tengo diferentes formas de establecer mi política de precios, ¿sí? Puedo tener una política de precios orientada al mercado, por ejemplo, y nosotros le dimos 3 alternativas, pero si hay muchísimas más, puede ser un precio, y cuando yo establezco, y quiero hacer una aclaración, cuando yo establezco la política de precios, tengo que ser coherente con el mercado al que participo, pero también con mi política propia como empresa. Pensar que le puedo vender a un precio a China, otro precio a Rusia, otro precio a Estados Unidos y otro precio hacia Uruguay, porque están tan separados que no se van a dar cuenta ni se van a enterar, es un error. Entonces tengo que tener una política de precios coherentes. Puedo hacer descuento por cantidad, por relación comercial, por supuesto. Pero cuidado, ¿sí? Con decir, bueno, en este mercado puedo vender mucho más caro, porque no todos los mercados son tan poco sensibles o con tan poca elasticidad a los precios como el argentino. ¿Sí? Nosotros tenemos una cultura de compra muy particular, y hoy con la comercialización por internet, esto es mucho más dinámico. Si bien acá es muy difícil comprar una camisa, una zapatilla, a veces se pierde, me lo traban en la aduana, en el correo. Ahora con el COVID están suspendidos. Pero muchos de ustedes han comprado productos en el exterior por diferentes plataformas porque eran más económicos que comprándolos acá, ¿sí? Imagínense que a nivel internacional pasa lo mismo. Entonces tenemos que ser coherentes, ¿sí? Con nuestra estrategia y política de precios. Nosotros pusimos 2, ustedes en comercialización quizás vieron más. Tengo una política que puede ser de inserción y sondeo de mercado, ¿sí? Fijo un precio en base a la competencia, me ubico, una vez que hice la segmentación,
me ubico en una posición y voy a tener un precio acorde, ¿sí?, a mi competencia. También se usa mucho para ver qué repercusión tiene el producto. A veces empiezo con una línea mucho más estándar, a ver, aparte para probar procesos de exportación, para probar plazos, para probar dificultades aduaneras, ¿no? Recuerden que este precio parte de mi FOB y lo voy a tener que declarar. Si yo vendo con otro Incoterm, no me importa, después lo iré armando, lo vamos a ver, pero tengo que declarar un FOB, ¿sí? Entonces también tengo que ser coherente con eso. Podemos tener precios de liderazgo o seguimiento, ¿sí? Voy a obtener precios de liderazgo si soy un producto líder posicionado a nivel internacional. No puedo salir con un producto que no soy líder en el mercado con esta estrategia. O al revés, si hay un producto líder en el mercado, bueno, voy a ver cómo me posiciono, quizás lo he visto en comercialización, cómo me posiciono internacionalmente en relación a ese producto líder y cómo voy a colocar mi precio en función de ese líder. Voy a seguir sus aumentos, voy a tener un precio similar, voy a tener un precio por debajo, por arriba, ¿sí? Y eso va a tener que ver con la posición de marketing. Esto es muy fácil de ver en los vinos, ¿sí? Sobre todo hay mercados muy nuevos, entonces voy a poner un precio de inserción, a ver, pero voy a intentar mantener un rango, ¿sí? En cambio, las cervezas, por ejemplo, que hay líderes en cada mercado, veo cómo me posiciono frente a ese líder y cómo me pueden comparar. Pero bueno, eso ya es estrategias de marketing que no vienen a caso. Puedo fijar un precio diferencial para establecer mi producto con ciertas características, ¿sí? Y diferenciarme del resto de mi competencia. También esta política de precios diferenciales pueden tener que ver con la cantidad que me compran, si es un comprador directo viene a través de un representante, si la forma de pago, ¿sí? Pero es importante que esto lo establezca, fíjense que nosotros también se lo pedimos en el TP, antes de comenzar el proceso de exportación. Estoy analizando todo. Lo que ustedes están haciendo en un año, con las dificultades que tenemos de no estar, que no sea real, es lo que realmente se debe hacer antes de poder exportar, antes de decidir, antes de salir a buscar clientes. Tengo que hacer todo este procedimiento. Y después vamos a ver simplemente 3. Políticas de precios orientadas a la empresa, que era algo de lo que estamos hablando, ¿no? Costo más beneficio. Yo tengo mi valor por sub 0, quiero ganar tanto dinero. Costo marginal, ¿sí? Tomamos en cuenta solamente los costos variables, ¿sí? Porque los fijos están localmente absorbidos y por lo tanto también voy a tener un margen un poquito mayor de utilidad. Y además, lo que me va a permitir es tener un FOB más bajo. Pero cuidado, ¿sí? Esto hay que hacerlo en la mano de un contador que me diga hasta dónde puedo dejar fuera costos fijos. Y beneficio máximo tiene que ver con, bueno, este es mi FOB sub 0, este es mi costo, hasta dónde puedo estirar, hasta dónde puedo ampliar mi utilidad en función al mercado en el cual veo. Tengan en cuenta que yo no voy a vender siempre FOB y que voy a tener que establecer si mi FOB puede competir, si mi CIF y si mi precio de mercado. Porque yo puedo tener un FOB competitivo, pero si mi flete me saca del mercado, si mi flete es muy costoso, fíjense que nosotros le pedimos a ustedes que en el trabajo práctico que hagan la unidad de exportación, el lote de exportación. ¿Por qué? Porque ese lote, sumado a este FOB 0,
me va a permitir establecer cuál es la cantidad mínima que voy a exportar. Menos de eso pierdo plata, por lo menos en esa ruta, con ese medio de transporte. Entonces, beneficio máximo, cuidado, porque si bien se toma a veces sobre el fuego, nosotros tenemos que ver si somos competitivos en valores FOB, en valores CIF, y después cuidado con la cadena de comercialización. ¿Sí? Hay países que es muy transparente y en otros es bastante complejo, las diferentes etapas de la cadena de comercialización. Y acá tienen más o menos un esquema de lo que les estaba comentando recién, es decir, ¿cómo establezco mi precio? Mis costos, FOB 0, los beneficios que quiero tener de la exportación, la utilidad, gastos de comercialización, los riesgos, ¿sí? Hay mercados que son mucho más riesgosos, hay operaciones que por el tipo de producto implica más riesgo, el tipo de financiación, ¿sí? Si voy a tener un seguro a la exportación. Entonces, primero tengo eso. ¿Cuáles son mis expectativas también? ¿Qué estoy proyectando con este negocio de exportación? ¿Voy a tener un nuevo nivel de negocio? ¿Me voy a dedicar solamente a la exportación? Entonces, primero, toda la información que tengo del producto, que tengo del negocio, que tengo de mis posibilidades, que tengo en mi espalda financiera. Y después voy a tener que ir sumando etapas, ¿sí? Fíjense, FOB o FCA, puerto, embarque, terminal, frontera. Es decir, ¿dónde voy a entregar? Ese valor que voy a declarar en la aduana, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hasta recién. A eso le tengo que sumar el transporte internacional, el seguro internacional, para llegar al CIF de destino. ¿Por qué? Por lo que les comenté recién. Si a mí el flete me saca del mercado, ¿no? Si mi producto es muy sensible y solo lo puedo mandar por avión, si por las características requiere demasiado embalaje para enviar por barco, todas esas cuestiones las tengo que ir analizando. Entonces, ¿cómo lo voy a comparar? Con el CIF también de otros productos que se importan al mismo mercado. Esto hay estadísticas gratis y hay otras estadísticas que lamentablemente hay que pagar, ¿sí? Pero es información que se dispone en el mercado, no se las pedimos, salvo, hay muchos que la consiguen, eso vamos a ser sinceros, hay muchos que la consiguen, pero a veces no les pedimos nosotros cuánto se importan otros productores a ese mismo país, porque no todos van a tener acceso a esa información, pero sepan que si voy a exportar necesito. ¿Por qué? Porque voy a ver si otros exportadores que exportan la misma posición arancelaria, el mismo producto del mismo país o de países, ¿sí?, semejantes en cuanto a la posición geográfica o similar, ¿a qué precio llega? ¿Qué medio de transporte usa? ¿Sí? Todos los trámites de importación, porque yo puedo tener un precio muy competitivo, pero si no ayudo a la persona que me compra, le agilizo el tema de documentos, de certificaciones, los costos de estas certificaciones, si el producto está prohibido, se puede prohibir, si tiene alguna característica que lo hace inviable, todo eso lo tengo que averiguar, lo tengo que saber, y tengo que saber cuáles son los costos de importación. Por eso también se los pedimos, porque no me sirve de nada ir a ciegas a un mercado y después resulta que ese producto, viniendo de la Argentina, tiene un 35% de arancel, y si lo compran en Colombia, por un acuerdo, la Unión Europea-Colombia tiene 0. Mucho. Entonces, mi política de precios, si quiero ingresar a ese mercado, va a tener que ser totalmente diferente. Los costos de distribución, si tengo medios de transporte, qué valores tienen esos medios de transporte, las frecuencias, si hay rutas, si hay transportes, si hay trenes, si solo cuento con transporte carretero, ¿no?
La India o la China pueden ser mercados muy interesantes, pero ojo, hay partes, ¿sí?, que no son de fácil acceso, que tengo que conocer, que tengo que tener un representante. La contratación de esos medios de transporte no es fácil, o a veces es muy costosa por las distancias. Tengo que evaluar los diferentes puertos. Y por supuesto el precio al consumidor, principalmente si es un producto que va a góndola. Si es un producto que va a góndola, tengo que ver mi competencia, qué precio llega, cuáles son los diferenciales que cobra cada cadena, cada eslabón de la cadena de distribución. Entonces, no es solo cuánto quiero ganar o la política de precios. La política de precios es una intencionalidad que va a ir de la mano de mi costo y de toda la otra información que voy a recopilar. Entonces, para poder exportar, como vuelvo al inicio, parte de una intención, pero va a resultar de todo un análisis, ¿sí?, para que sea efectivo. La exportación no empieza cuando vendí, empieza muchísimo antes. Y un exportador exitoso, un exportador que se queda en los mercados externos, es un exportador que cumple con todo esto, que no improvisa. Más allá que en un golpe de suerte alguien puede, sí, sacar de la galera y hacer una expo. No es lo que después me permite mantenerlo, ¿sí? Bien. Vamos a cerrar acá, obviamente con las dudas que tengan, y la clase que viene vamos a hacer práctica, ¿sí? Vamos a completar con toda la práctica. Así tienen tiempo de leer, de ver las fórmulas, las dudas, y no nos pasa como en IMPO, que íbamos sacando de la galera, les faltaba mucha info. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, el chat. Gracias, Ese, por las respuestas en el chat. Bueno, gente, si no hay dudas, si hasta el momento quedó claro o falta lectura, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao, Éxitos. buena semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buena semana.